Hola, hola. Bueno, por acá los estamos saludando desde el Jardín Botánico de Padua. Es el jardín botánico más antiguo del mundo. Es de 1545 y acá venían todos los filósofos, los curiosos, los estudiosos de la época para descubrir todas esas plantas medicinales. Entonces, bueno, pues digamos que energéticamente se siente un lugar muy poderoso y wow, tenerte acá, Mari, en este lugar por merecimiento y por todo tu trabajo y tu labor, lo veo más que coherente con tu camino de vida. Así que de manera muy casual quisimos hacer este video, más que todo un video como educativo para todas las mujeres, las mamitas que estén considerando tener su parto en casa. Es muy lindo poder entregar esta información de mi parte porque estoy en mi segunda gestación y voy a tener mi segundo parto en casa con Marisol y porque tuve una experiencia muy hermosa. Entonces quiero aprovechar este lugar y quiero aprovechar la compañía de Marisol para hacerle unas preguntas y para que pueda ser compartido y pueda ser una herramienta útil para muchas mamás. Entonces, bueno, Mari, cuéntanos tu trayectoria, un poco de tu trayectoria, de lo que ha sido tu camino y a lo que te dedicas actualmente. Bueno, Cami, primero agradecerte esta gran oportunidad y al bebé y a tu familia de poder estar en estas tierras hermosas y en este, oh my God, ¿Qué importa? Eso lo tenemos ahí. Sí. de estar en estas tierras tan hermosas y sobre todo en este lugar, en este jardín botánico tan antiguo donde hay tantas plantas de todas partes del mundo que tienen una antigüedad demasiado valiosa. Y dentro de mi camino como partera, pues el encuentro con las plantas y sus medicinas pues ha sido un pilar fundamental. Sí, dentro de mi vida profesional, en el servicio a otros y dentro de mi vida también en el acompañamiento a mi propia familia, en el crecimiento de mis hijos. Entonces, como partera, pues me llega ese primer momento o esa iniciativa hace 26 años aproximadamente, donde siento el llamado con mi primera gestación. Ya luego vinieron 3 hijos, luego ya hubo tiempo para sentarme y realmente decir, esto es lo que yo quiero también construir y es lo que quiero caminar para acompañar y acompañarme también, porque es un proceso que va en reciprocidad. Y así hace 16 años estoy en el camino de la partería. En Colombia la partería es una partería tradicional, también intercultural, donde el conocimiento se recibe directamente de las culturas originarias, ¿cierto? O sea, dentro de mi camino lo recibí de culturas originarias como de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la cultura de los muiscas, ¿cierto? Del Putumayo, del Amazonas, mucho del conocimiento también de la herbolaria para el acompañamiento en los procesos de preconcepción, gestación, parto y posparto, también puerperio. Y también la partería intercultural llega en esa fusión dentro del conocimiento tradicional a acompañar las culturas diversas, ¿cierto? Para acompañar también en zonas rurales y también zonas urbanas. Entonces, esta trayectoria me ha llevado a reconocer también mi ciclicidad para acompañar la ciclicidad de las mujeres, las transiciones de las edades también en los niños que acompaño muchas veces desde su preconcepción y en todo su proceso de vida. Entonces ha sido realmente me siento muy feliz por haber encontrado mi camino, mi misión de vida. Entonces para mí es un placer ejercer y caminar este servicio, esta labor. Súper. Mari, bueno, pues comencemos desde que una mamá se acerca a ti como con esa inquietud y dice, bueno, me gustaría parir en casa, desde cómo explicarías ese acompañamiento desde el principio. Bueno, como parteras que atendemos en parto domiciliar, pues es importante saber que acompañamos partos de bajo riesgo, ¿cierto? Primero que todo. Entonces, siempre es importante sentir el llamado de esta madre, también sentir si ese llamado está en su pareja, ¿cierto? Sentir desde dónde viene ese llamado, porque muchas veces el llamado viene del mismo bebé, que decide también nacer en su hogar, ¿cierto? Con la microbiota propia del espacio que habitan y donde va a crecer.
Entonces es un camino largo que como parteras acompañamos, ¿cierto? Estamos para acompañar desde los primeros momentos de la gestación, puede ser en el primer trimestre, en el segundo trimestre, desde más o menos 15 semanas, 20 semanas máximo, ¿cierto? Que lleguen las familias con la intención de realizar un parto en casa porque hay mucho que elaborar para esa preparación. Que sabemos que antiguamente pues las mujeres parían en casa de forma natural porque estaban las abuelas que eran parteras o estaba la vecina que vivía al lado o cerca que era partera, algunas no vivían tan cerca pero estaban y se desplazaban a llegar a atender los partos. En este momento, en este tiempo donde hay también centros, hospitales, ¿cierto? Clínicas en las ciudades y en lugares cercanos, pues realmente el sacar el concepto de que el parto no es una patología, es un proceso de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hemos nacido en una cultura donde nuestras madres posiblemente han parido en un hospital, nos han traído en un hospital, Sí. ¿cierto? Y escuchamos... Esto lo estamos acá pues haciendo de manera muy casual. Entonces el palito se baja cada como 3 minutos, ya. Y estamos haciendo un proceso de acompañamiento también desde la pedagogía. Ya. Sí, en el reconocimiento también de nuestra fisiología, porque también nos hemos desconectado un poco de la memoria de nuestro cuerpo. Ya, Sí, claro, sí. sí, desde esa transición del campo a la ciudad. María, hablemos un poco de ese llamado que tú dices, porque desde mi experiencia personal, por ejemplo, yo cuando quedé en gestación de mi primer hijo, yo tengo un tema con las luces. Entonces, para mí las luces artificiales me causan mucho ruido, la luz blanca, y yo pensaba pues como en el escenario de parir en una clínica y para mí no era una posibilidad por el tema de las luces. Entonces, algo tan simple como las luces, por ahí empezó mi llamado, como debe haber otra opción. Yo quisiera tener luces tenues, en lo posible naturales, si es posible un fuego. No sé, me gustaría como traer a mi hijo al mundo de una manera en donde yo me sienta cómoda. Entonces mi llamado fue como por un tema que a mí me incomodaba, que eran las luces, por ejemplo, y desde ahí no tenía ni idea que iba a comenzar todo un camino profundo a una gestación y a parir de una manera tan sagrada, tan hermosa, tan conectada. Entonces, por ejemplo, a lo que voy es, una mamá cómo puede reconocer ese llamado y por qué es importante tener ese llamado. Siento que ese llamado está en el corazón, de sentir su fuerza mamífera, ¿cierto? Su llamado también a estar en su lugar íntimo, con las personas que realmente se sienten confort, se sienten confianza, en su espacio, que es donde tiene todo lo que necesita. Sí. ¿Sí? Realmente un parto en casa, nosotras estamos cuidando, ¿cierto? Que todos esos signos vitales de mamá y bebé estén en equilibrio, estén en salud, lógicamente en un parto de bajo riesgo, ¿sí? Y que esa madre se pueda sentir cómoda con lo que ella desee que rodee ese espacio seguro que ella necesita, ¿cierto? Entonces las luces son luces de velas, ¿cierto? Sí está la posibilidad de tener una chimenea y encender el fuego, o está la oportunidad de encender un fuego afuera en un jardín, también para que de pronto una de las personas que es muy allegada pueda también hacer parte de la custodia y del cuidado de esa llegada, de ese portal cuando se abre, que es tan sagrado y que hay que cuidarlo tanto, porque finalmente es una puerta que se abre para un ser y un espíritu que viene del cielo a la tierra, ¿cierto? Que nos trae una información a todos y que pues nuestra misión es cuidar y proteger, resguardar ese portal para que ese ser llegue en la pureza que viene y pueda continuar también desarrollando sus dones y talentos con esa fuerza que adquirió en la llegada en un lugar cuidado, en un lugar protegido. Entonces hay aromas de plantas, ¿cierto? Que están de pronto los copales, que acompañan ese momento, que están de pronto los tambores, ¿cierto? Sonidos que llaman la fuerza de la tierra, que ayudan a enraizar a la madre, que ayudan también a tener en esa confianza al padre sosteniendo el proceso
también desde esa responsabilidad que ellos cargan y que ellos llevan y ellos eligen. Entonces es un momento donde se permite que ganen confianza, que se puedan entregar al instinto, a la fuerza de la naturaleza, la fuerza mamífera. Y las parteras permitimos, o sea, protegemos, afianzamos que esa fuerza mamífera esté, que esa fuerza salvaje se potencialice, porque cuando eso está, nuestro sistema racional pues se apaga, no necesita estar en el alerta o que algo es peligroso, no, porque estás en tu espacio donde te sientes en cuidado y en protección con las personas que tú deseas que te acompañen. Entonces, dentro del acompañamiento, pues nosotros guardamos también observación, silencio, poca interferencia. Simplemente de pronto intervenimos cuando miramos que puede ayudar o puede estar en la necesidad de la madre, algo que le afiance para poder continuar, para poder llegar también a ese momento de dilatación completa, pues que realmente es un camino en la profundidad de las memorias de un linaje, y es un camino también propio donde uno reconoce y reclama su fuerza, su poder, su capacidad de confiar, ¿no?, en el cuerpo y en lo que una es, ¿cierto? Es ese reconocimiento a través de ese duelo que se transita en esa transformación de mujer a madre, ¿sí? Entonces el lugar es muy importante, ¿cierto? Está el silencio o está la música también que la madre o el padre decidan, que les ayuda, que los conecta. Está también los instrumentos, algunos instrumentos específicos que pueden ayudar y fortalecer el proceso. Están también las hierbas en infusiones, en vapores, en baños, también los aceites con los que se hacen los masajes, ¿cierto? Entonces es a través de lo que la naturaleza nos entrega, lo ponemos al servicio del proceso de conexión de la mujer con su cuerpo para aceptar la expansión, que finalmente en este tiempo y en este presente, esa expansión que le llaman contracciones o que se le llama contracciones, pues finalmente esa expansión se le tiene temor y se ha puesto como que es algo que necesita mucha ayuda y mucha vigilancia, y que es algo de pronto que de pronto no lo podemos realizar, no lo podemos hacer, o que hay veces se vuelve peligroso o patológico. Entonces quitar como endulzar o enamorar, ¿cierto?, esos conceptos que la cultura ahorita ha realizado, es lo que hacemos en toda esa gestación. Y finalmente en el parto también reforzamos. Ya la madre llega un poco más aterrizada, sabiendo y encarnando la decisión de parir en su casa, y en ese momento en el que se va desarrollando todas estas herramientas y todos estos métodos también, que son muy poderosos, porque la medicina china también ayuda con la moxibustión, hay veces acupuntura que ayuda a generar una analgesia, también en diferentes momentos del parto activo, o cuando está de pronto el parto se estaciona, la acupuntura es muy buena para de pronto también poder dar una nueva activación de una forma orgánica, natural, bonita, donde la madre pueda volver a recordar ella dónde está y cuál es su propósito. Entonces finalmente el parto es eso, es como jugar, como poner en esa creatividad y en ese arte, en el conocimiento del cuidado, cada una de las plantas y cada una de las herramientas que la madre necesita en determinados momentos de su parto. Ya. Mari, qué lindo eso que dices de resignificar o endulzar varios términos durante la gestación y el parto. Por ejemplo, para mí, ahora que mencionas el tema de la contracción y expansión, para mí significó muchísimo que tú me hubieras entregado ese conocimiento y me hubieras dicho como una cosa, cuando lo llamamos contracción nos estamos encerrando, ¿cierto? Entonces estamos cerrando todo este canal, que todo este canal también está conectado con la vagina. Entonces nosotros crecemos viendo películas de partos y todas las mujeres son ¡ah! Y cerrando totalmente este canal porque es una contracción. Entonces la misma palabra me dice te tienes que disminuir, te tienes que contraer. Pero entonces acá viene
eso que tú dices de endulzar o resignificar la palabra a una expansión, en donde yo cuando empiezo a sentir esas olas y esa danza, me permito abrirme y me permito mediante cantos carnáticos poder expandirme y poder parir con placer, como y abrirme y poder disfrutarme esta gran ceremonia de la vida. Entonces quería como resaltar esa parte de endulzar estos procesos. Y también quería resaltar la parte que dices de esa fuerza mamífera, que también me trae a la memoria como esa soberanía que quisiera que también nos contaras, porque se dice que cuando uno tiene un parto en casa se tiene como que reclama su soberanía. Quisiera saber un poco de eso, pero antes también con esa fuerza mamífera recuerdo que de manera muy instintiva durante mi parto yo estaba buscando la oscuridad y quería como estar en un lugar oscuro. En el principio quería como, no quería luces, no quería personas, y después me di cuenta que los animales es la manera que ellos también buscan nacer, que ellos buscan como sus cuevitas y sus lugares, y yo no sabía, y de manera muy instintiva yo sentí que yo requería de un espacio oscuro y estar como conmigo misma. Y ya después en esa danza del parto pues empezó a suceder toda la magia más adelante, pero pues quería como reforzar eso. Entonces cuéntanos, Mari, esa soberanía, porque cuando uno da a luz en casa como que puede decir que vuelve a tener su soberanía. Claro, Cami. Bueno, pues a ver, desde que la partería llega, desde que la primera mujer que pare busca ser acompañada de otras mujeres de su clan. ¿Sí? Entonces, la soberanía es poder escuchar su deseo profundo, que la mujer escuche el deseo profundo de ese propósito y de esa intención que tiene, poder elaborarlo y poder lograrlo, sin ninguna intervención violenta, ¿sí? Sino escuchando su instinto, lo que su instinto dice, ¿sí? En la forma en que deseo respirar, en la forma en que deseo cantar, en la forma en que deseo mover, en la forma en que deseo parir, porque es que en esta hay muchas formas hay muchas posiciones, ¿cierto? Ahorita se ha puesto dentro del sistema la posición de litotomía, que es una posición completamente absurda para el parto, porque el sacro se está expandiendo, ¿cierto? El coxis debe salir, el sacro debe hacer una contranutación, debe salir, el coxis debe salir, la cadera se debe separar, ¿cierto? Los isquiones se separan, y si tú estás acostada, está todo el peso sobre esa estructura, que es la que va a generar el movimiento para que el bebé nazca, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a revisar las posiciones de parto de todas las culturas, siempre son posiciones verticales, siempre, o en cuclillas o en cuatro apoyos, sobre todo esas están, ¿sí? O sentadas en algún lugar, ¿cierto? Pero siempre están o paradas, nunca están acostadas. Sí. Entonces, reclamar la soberanía es poder habitar esa intuición profunda de sentir mi cuerpo, y en esa conexión de cómo habla mi cuerpo, ¿cierto? Yo hago, ¿sí? Sin que nadie me esté dirigiendo o sin que nadie me esté diciendo que está bien o que está mal, ¿sí? La madre recobra su soberanía en la medida en que puede escucharse y puede conectarse otra vez a su fuerza de instinto y a su condición o hacia su naturaleza mamífera. Eso es, Mari, y que reclamar la también soberanía. a partir de tener esa soberanía, también es como que después de que tú haces este proceso, es como que ya nada te detiene. Total. Ya llega a tu vida un proyecto, llega lo que Sí, sea, total. y es como, ¿sabes qué? Yo ya pasé, Ya parí. yo ya parí, entonces ya lo que viene es como todo es suave, o sea, no hay nada Sí. que me pueda detener. Totalmente. Y eso es un regalo muy hermoso también, que se lo debo a la decisión. Bueno, Mari, y hablemos de esos rituales hermosos que uno hace durante este proceso contigo antes de parir. Por ejemplo, que tejimos una mochila, bueno, que la tejí,
para guardar la placenta, y que el padre elabora una vasija de barro. Como cuéntanos un poco los significados de por qué es importante hacerlo, y bueno, me encantaría pues hablar de la placenta, eso sería ya como otra entrevista solamente de la placenta, pero también que nos contaras acerca de la importancia de la placenta, porque tengo muchas conocidas que me dicen, Cami, pero porque hay que llevarse la placenta, porque no la puedo dejar en la clínica. Entonces, qué bueno que también nos educaras y nos enseñaras acerca de la importancia de la placenta, porque no hay que dejarla en la clínica. Claro. Bueno, Cami, eso es muy importante, es muy lindo porque mira, dentro de la partería tradicional, por ejemplo, cuando uno quiere elaborar procesos profundos de ese reconocimiento de encuentro, ¿sí? Es como un encuentro hacia esa soberanía, ¿sí? Entonces hay que hacer un trabajo profundo para saber realmente cómo estoy frente a la decisión que he tenido, ¿sí? Donde la analgesia la vas a recibir es desde una forma orgánica, natural, ¿cierto? Con la respiración, con el canto, con algunos masajes, con las plantas, sí. Pero para llegar realmente a uno creerse y habitar la fuerza mamífera, pues hay que hacer unos procesos de profundización también. ¿Por qué? Pues porque nos han colonizado nuestro cuerpo, han colonizado nuestro pensamiento, ¿cierto? Desde un lugar donde no hay otras formas, solo hay esto, entonces esto es lo que hay que vivir y así hay que habitar. Entonces cuando nos salimos del sistema, ¿cierto? Y decidimos otra cosa que finalmente es lo natural, porque pues como nació el primer ser humano y como han nacido todos los seres humanos en muchísimos años, por lo menos en Colombia hace 70 años aproximadamente hay clínicas, hospitales, entonces hasta hace muy poco todas parieron en la casa. Entonces dentro de esa búsqueda de esa soberanía pues se proponen unas metodologías, ¿cierto?, que están muy ligadas a la medicina y a la partería tradicional, que es vamos a navegar procesos profundos a través de una elaboración de algo que sirva para algo importante, y desde ahí viene la mochila. Entonces la mochila es ese recuerdo, ¿sí?, de ese tejido con el cual nuestra madre, por ejemplo, tejió nuestro útero y tejió nuestro cuerpo dentro del cuerpo de ella, ¿sí? La placenta es un tejido, ¿sí? Es un tejido y también es una mochila que guarda al bebé, que es otro tejido, ¿cierto?, que está lleno de tejidos, ¿sí? El tejido muscular, el tejido de la piel, el tejido cardíaco, el tejido de todos son tejidos. Nosotros somos un tejido. Entonces, dentro de ese reconocimiento de lo que es como la unión de los pensamientos que finalmente lleva y tiene una dirección a realizar un encuentro de algo que es muy necesario para el parto, se hace esta mochila que es el tejido de las memorias uterinas, ¿sí? Y el tejido de las memorias uterinas es muchas cosas, porque dentro de ese tejido está cómo mi madre gesta, cómo mi madre también me concibe, y mi padre, cómo mi madre pare, cómo mi madre me lacta, si me lacta o no me lacta, ¿cierto? ¿Por qué no me lacta? O porque si me lacta, ¿cómo le fue en su lactancia? ¿Tuvo mastitis, no tuvo mastitis? ¿Cómo fue mi crecimiento? ¿Cómo fue mi primera luna? ¿Cierto? ¿Qué pasó ahí? O sea, lo lleva a unos recuerdos donde posiblemente uno no los tenga tan registrados, ¿cierto? Pero sí lleva como, es que hay momentos importantes en la vida cíclica de una mujer, ¿cierto?, donde estamos a punto de parir, donde estamos en una gestación. Entonces debemos recordar y debemos mirar como qué hay en ese contexto, ¿sí? Donde me llegó la primera luna y qué pasó ahí. Cuando fue la primera relación sexual, qué pasó ahí, con quién fue, cómo fue esa relación, cómo terminó, continuó, no continuó. Entonces es cómo ha sido todo ese proceso de convivencia también con la pareja, ¿cierto? Cómo es la comunicación con la pareja. Entonces ahí hay muchas cosas que nos permite también el momento y la placenta que está sosteniendo esa vida, ¿cierto?, recordar y traer, porque finalmente es como ese aporte que entrega la energía femenina al cuidado de esa placenta que custodia y que guarda al bebé.
lo alimenta, lo nutre. eh, Finalmente ya es el reloj biológico también que indica cuándo está ese bebé listo para nacer en buena salud, ¿sí? Entonces, finalmente esa mochila se convierte en un vestido para la placenta, ¿sí? Porque la abriga, la recibe, le agradece, ¿sí? La mujer lo teje en la gestación. Pero a través de todo lo que se va tejiendo ahí en ese recuerdo, van a haber comprensiones, van a haber de pronto sueños, se van a generar también conversaciones con la madre, con la abuela o con otras mujeres, ¿cierto? Y voy a poder ahí entender un poquito más sobre mi proceso como mujer y como madre, ¿sí? Para el acompañamiento de ese ser que llega y para el sostenimiento de la familia. Entonces finalmente es transitar a través del tejido en la profundidad de la vida y en la profundidad de algunos momentos especiales que llegan en la vida, que no es bueno que pasen desapercibidos, sino que es bueno como retroceder un poco, mirar y profundizar en eso que sucedió. Igualmente la vasija es un proceso que hace el padre, también porque el padre no vive el proceso físico dentro de su cuerpo, pero sí lo puede vivir dentro de o en el momento en el que elabora esa vasija de barro, ¿cierto? Que elabora como esa barriguita, ¿sí? De tierra, de barro, donde va a poner la placenta, que finalmente es gracias a ella que está su bebé. Entonces, a través de esa elaboración de la vasija de barro, pues él también se permite como entender sus procesos de cómo ha habitado él la energía masculina, de cómo ha sido acompañado en esa energía masculina por su padre o por su madre, y también cómo sueña o cómo desea habitar ese padre que ya es, pero todavía no hay bebé afuera, ¿sí? A cuando llegue bebé, ¿cierto? En su crianza, en su posparto, en su puerperio, incluso la fuerza que le da esa misma elaboración de la vasija para el parto. Es como ya está muy cerca el bebé, ¿cierto? Porque el padre comienza a hacer la vasija en la semana 31, 32, cuando ya está muy cerca la llegada del bebé. Y que a ellos les sirve mucho, les ayuda dentro de esa energía también solar o de pensamiento muy mental que tienen, también muy práctica, ¿cierto? Dentro de esa energía práctica que tienen, pues poner esa energía del pensamiento en algo que ellos hacen con sus manos, ¿sí? Es de mucho valor y les ayuda a concentrar también su energía para el proceso que está por llegar, que para ellos es un poco intangible porque todavía no sienten al bebé, no lo huelen, pero al hacer la mochila se sienten ya en el proceso cercano de poder reconocer a ese bebé que nace como su hijo y poder generar ese apego y ese acompañamiento. Ya. Mari, qué lindo también de estos procesos que el padre también pueda hacer parte, hacer una vasija, que él también pueda hacer parte de todo este proceso de gestación. ¿De qué otra manera este padre puede estar como en este acompañamiento? Por ejemplo, cuando nace el bebé, cuéntanos por la importancia de que él corte el cordón umbilical, de la herramienta que usa, ¿qué papel tiene ahí el hombre? Claro, Cami, es que si observamos ahorita el sistema, lo que ha hecho es como poner al hombre afuera, como no es el que está gestando, entonces lo ponemos un poco retirado, afuera. Sí, todo es con la mamá. Muchas veces en las consultas, pues el profesional de salud está con la madre, pero el padre pues está como acompañante, pero no se le pregunta, no se le pone como mucho en el contexto de muchos procesos que es importante como que él conozca para poder llegar un poco más afianzado, con más confianza, ¿sí? Entonces se le pone aparte, y esto realmente en la partería para nosotros es muy importante que el padre esté muy cercano al proceso. O sea, que el padre también lo desee vivir en profundidad y desee también transformarse con todo lo bonito que podemos vivir en la preparación para el parto. ¿Para qué? Pues porque el parto finalmente va a abrir un mundo
visible, tangible, palpable, maravilloso para saber y reconocer la fuerza de la mujer, ¿sí? Para reconocer la fuerza del femenino y la capacidad de entrega que tenemos para parir. Así también reconoce la fuerza que tuvo su madre al parirlo, porque como ellos han estado tan afuera del proceso, ellos no se imaginan y no saben cuál es todo el proceso por el que pasa una mujer para traer a un ser humano a la tierra. Dentro de la cultura mexica es como, y dentro de todas las culturas originarias, pues realmente se le rinde un honor gigante a la mujer, porque la mujer es el puente del mundo, entre el mundo espiritual al físico, es su portal, se abre para traer los espíritus de un lado a otro. Entonces, y así, todas las culturas ven esto como algo muy sagrado. Entonces, el padre es vital que esté en el parto, porque desde ese lugar en el que vive y está inmerso también en ese mundo hormonal, porque la oxitocina también huele, ¿cierto? Se impregna de esa oxitocina para que él pueda segregar también su vasopresina y pueda generar esa capacidad de apego con su bebé y también de cuidado con su pareja en la recuperación del posparto. Entonces es maravilloso cuando podemos tener las parejas en esa danza, porque realmente la partera está hacia un lado vigilando y cuidando que todo en el espacio esté bien, que los signos vitales estén bien, pero realmente el parto es de ustedes dos. Ustedes dos son los que se van a gozar el momento. Él también va a sudar, sosteniéndote, ¿cierto? Sosteniendo a la mujer que está pariendo, a su pareja, ¿sí? Y ese sudor le ayuda también a entender cuál es esa ofrenda que se está poniendo para que llegue, ¿sí? A través de eso físico que él puede vivir, él puede valorizar también desde el lugar que está percibiendo, sintiendo, que es muy ceremonial, ¿cierto? Es muy sagrado la llegada de su hijo, para poder también acompañarlo en una buena presencia en toda su vida, en las etapas de crecimiento. Entonces le da como arraigo, ¿sí? Le da al hombre arraigo, le fortalece su capacidad de cuidado, de protección. También es muy lindo cuando los hombres se reúnen que han acompañado y han asistido partos, también esa energía que se les siente como de placer, de hablar de ese momento, ¿sí? En hablar de ese momento, como es increíble, ¿cierto? Ellos dicen, es increíble la fuerza de la mujer, es como lo más grande que existe. Mari, también, yo he visto en algunos casos hasta el hombre también da luz con la mujer, porque he visto también en donde el hombre se hace atrás y está cargando a la mujer y los dos dan a luz y ellos se convierten como en un altar. Ellos son un altar y un sostén, y después de eso hay una admiración profunda por su mujer. Total. Y el amor se incrementa y es como te admiro y te respeto. Sí, o sea, tú lo que acabas de pasar, yo mismo pude ser testigo de esto. Entonces me parece súper lindo ese acompañamiento con el papá. Mari, y también recuerdo el tema del temazcal que se hace también días antes, ¿cuántos días antes de parir? Semana 36. En la semana 36 también quisiera como que habláramos un poquito de ese temazcal que se hace en familia, porque me pareció una experiencia hermosa. Y también yo creo que la primera pregunta que se hacen todas es, pero eso no es mucho calor para el bebé. Entonces de una vez como resolver esa duda de ese ritual tan hermoso que vivimos muchas antes de parir, que es un temazcal, que eso para mí fue pues lo más increíble también de mi gestación. Ay, el temazcal es súper lindo porque es entrar al vientre, entonces es como con mucha fertilidad y con mucha vida ahí adentro, porque estamos dentro de un vientre, en una mujer que tiene un vientre que está rebosante de vida y que ya tiene un bebé que está maduro y que muy pronto puede llegar, que muy pronto puede nacer. Entonces el temazcal es realmente entrar en la profundidad y recoger esa fuerza que da ese vapor. Es un vapor de fuego que es emitido por las piedras volcánicas, que son la lava de la tierra, o sea, es el mar del vientre de la madre, la fertilidad de donde se forman las montañas,
las plantas, todo lo que existe. Entonces es un momento donde se le pide esa fuerza de la naturaleza, esa fuerza creadora, esa fuerza fértil, ¿cierto? Que cuide el proceso, ¿sí? También a través de ese calor, que permita que ese calor ingrese a los huesos, a tus músculos, ligamentos, ¿cierto? Y que todos los fríos que se hayan recibido, fríos físicos, literal, y fríos también emocionales, ¿sí? Pueda moverlos, pueda calentarlos, pueda llevarlos a un lugar de comprensión, ¿sí? Porque esos fríos emocionales se llevan a un lugar de comprensión a través del temazcal, a través de las piedras volcánicas calientes. Para el bebé realmente es un momento delicioso, porque lo que pasa en el temazcal es que hay mucha nutrición, porque hay una vasodilatación, entonces hay más riego sanguíneo oxigenando todos los tejidos, y pues el bebé va a estar muy oxigenado y muy nutrido en el temazcal, ¿sí? Y por lo general ayuda también a que alcancen su posición adecuada para el parto, ayuda también como la mujer puede expandirse más en ese calorcito que es agradable, en ese calorcito de piedra volcánica. Sus tejidos se expanden, entonces él puede acomodarse mejor y puede descender, puede encajarse si no se ha encajado. El temazcal tiene varios momentos, ¿sí? Y esos momentos también se reconocen dentro de muchas formas de vida, muchos momentos de la tierra, pero en el parto se reconoce como el parto pasivo, el primer momento, la segunda puerta, de pronto el momento de transición, la tercera como el parto activo y la cuarta como el expulsivo. Y eso es algo que es muy bonito, porque uno también va haciendo como una lectura, ¿cierto? Y la madre va entrando cada vez que pasa, y el padre también. Cada vez que van pasando de puerta a puerta, van llevando un poco más de profundidad, y eso finalmente es lo que pasa en el parto, ¿sí? Entonces van viviendo un parto, su parto chiquitico, en 2 horitas, viven su parto, pero es una intensidad también dentro del inicio, dentro del temazcal, que permite estar muy concentrada en la respiración y en el propósito, ¿sí? No, Marica, y con tus cantos también tan preciosos, los llevas a uno en un viaje ancestral espectacular. Y también quiero aprovechar, Mari, para decirle también a las mujeres que, porque tengo amigas que dicen, bueno, es que yo no soy tan espiritual como para meterme en estos procesos. Primero que todo, espíritu ya somos, entonces espíritu somos todos. Porque somos agua. Y también quisiera decir que, digamos, a mí mi gestación y haber entrado en este proceso y la decisión de parir en casa, yo pues en ese momento me empezaron a llegar a mí herramientas e información que yo nunca me imaginé, que yo no tenía antes. Entonces también puede ser un despertar o una iniciación de algo en tu vida súper lindo. El parto siempre es una iniciación, porque es una transición sagrada en el tiempo y en la edad de la mujer. Entonces, cuando parimos no somos las mismas. Por eso decimos que cuando nace el bebé hay una muerte a esa que fui, porque ahora voy a ser una mujer nueva, una madre también que está conociendo, ¿cierto?, cómo cuidar de esa vida y cómo ponerse al servicio en el cuidado y en la protección de esa vida, para siempre, para toda la vida, pues realmente no siempre será la protectora de sus hijos, así ellos ya estén grandes. Entonces, sí, entrar como en estos procesos también con parteras es entrar como en una red de apoyo. Sí, entonces también eso es muy importante, porque siento que después de que se pare en un hospital, porque en la gestación sí, ellos no están, o sea, no quiero como poner unos contextos negativos o positivos, sino también como mirar las realidades. Y esto, desde lo que observo, es como que sí se crean grupos en la gestación, pero luego en el posparto, puerperio, eso no continúa. Sí, pues no continúan de pronto, si alguna tiene como su llamado por continuar alguna relación que comenzó con alguna mujer que también estaba en una gestación parecida, en la misma edad gestacional, pero pues realmente cuando se hacen estos procesos con la partería, uno ingresa como a una red y a un tejido más profundo, ¿sí?
de la tierra y finalmente se terminan todas conociendo. Las familias se conocen, se integran, se hacen encuentros también donde nos apoyamos en diferentes momentos también que se estén transitando, desde las diferentes preguntas o situaciones por las que estén pasando las familias que necesitan fortalecimiento. Entonces realmente nos volvemos una comunidad que cada vez va más en expansión, donde no tienes que criar sola, porque no es algo que se sostenga en el tiempo. Exacto. Realmente se vuelve muy agotador, donde uno no entiende muchos procesos y una piensa que una sola los está viviendo. Pero cuando nos encontramos y ponemos todas las situaciones por las que pasamos y todo eso a qué nos lleva y qué crecimiento nos trae, o qué métodos ayudan para poder de pronto liberar algunos controles o algunas situaciones, o muchas veces depresiones, ¿cierto? O bajones emocionales y físicos también, porque hay mucho cansancio. Cuando nos encontramos, hablamos, nos reímos también, vemos esas anécdotas, pues finalmente sabemos que hace parte de la vida y que finalmente decimos acompañémonos para poderlo pasar mejor, para llevarlo más divertido, ¿cierto? Como para que nuestros hijos también se reconozcan, jueguen y así nosotras podamos estar acá también conversando, ¿no? Mari, cuando mencionas esa muerte, ese renacer, inmediatamente viene a mi mente el momento en donde sentí que morí en el parto, mira, y se baja el... Se baja. que morí en el parto y entonces también hablando de toda la información que llega al tomar yo la decisión de parir en casa, empezó a llegar mucha información y me llega la información del paso de doncella a reina y entonces empiezo a comprender que es que estoy teniendo una transición en donde estoy pasando de doncella a reina y que es una muerte y que me estoy despidiendo de mi doncella. Total. Y yo doy las gracias infinitas que esa información hubiera llegado a mí, porque cuando tú entiendes cuál es el papel de la reina, cuál es esa mujer que está ya madura, que gestó un fruto, entonces empiezas a sollarte tu maternidad, empiezas a sentirte una mujer valiosa, te empiezas a sentir respetada, empiezas a sentir que puedes nutrir la vida y lo traigo acá en esta conversación porque lastimosamente en nuestra cultura también veo como muchas madres han sido como, ya tuvo hijos, entonces las ponen aparte y entonces acá con esta resignificación de todo es como, hey, no, espérate, es que ya sos madre, ya sos reina, ya estás en un papel de nutrir, de honrarte, entonces qué lindo también como esos pasos, esas transiciones. Totalmente. Mari, y bueno, también quisiera hablar como estas mamás que tienen tantos miedos, entonces hablemos quisiera que nos contaras en qué casos tú dices, lo siento, pero no te puedo atender. ¿Cuáles son esas circunstancias que tú decides no puedes atender un parto en casa? Claro. Gracias, Cami, por la pregunta. Bueno, primero es importante aclarar, así como empezamos esta conversa y dije acompañamos partos de bajo riesgo, ¿sí? Es que dentro de lo físico todo debe estar transcurriendo, ¿cierto? Dentro de una salud óptima para mamá y para bebé, ¿sí? Digamos que hay situaciones físicas que pasan dentro de una edad gestacional temprana que no son de patologías o de casos complejos, sino que son situaciones que uno dice, bueno, esto lo podemos elaborar, ¿cierto? Esto lo podemos trabajar, esto lo podemos, si lo encontramos también dentro de lo físico, hay recomendaciones también para prevenir posibles situaciones adversas o posibles situaciones peligrosas. Dentro de lo emocional, siempre cuando el cuerpo manifiesta algo es porque el emocional, el espiritual y el mental se han desequilibrado primero, ¿sí? Entonces la partería va a buscar en esas profundidades también intangibles, sutiles, de memorias también de linajes, de memorias también de la infancia, de memorias uterinas, que para eso hacemos el tejido de la mochila y la vasija de barro.
Entonces digamos que durante todo este proceso se va haciendo la observación minuciosa de todas las situaciones que van presentándose, ¿sí? No solo con la madre, sino con la pareja, o sea, con el hombre también, ¿sí? Vamos mirando cómo se va desarrollando esa gestación, cómo está siendo el desarrollo y el crecimiento de ese bebé y cómo están las condiciones también para llevar ese parto en la casa. Finalmente es importante siempre que la pareja pueda estar acompañando también desde ese positivo el proceso de su rol en el parto, ¿sí? Para nosotras hay veces muy complejo, porque lo he hecho también, donde las mujeres están completamente decididas y el hombre no. Entonces el hombre se hace a un lado, el hombre no está en el parto, o hay veces está, pero se retira. Entonces digamos que para nosotras es muy incómodo y no es como muy bueno que eso suceda. Entonces ahí de pronto diríamos, pues conversemos. Ya. Conversemos, ¿sí? Entonces ¿cómo no acompañaríamos nosotros un parto si la salud física de la mamá o bebé está en riesgo? ¿Sí? Y necesitan de un lugar de máximo cuidado, que es en la clínica, en el hospital, donde se tienen unas herramientas muy valiosas que son puestas al servicio cuando realmente se necesitan, ¿sí? Lo segundo, cuando el papá está muy desconectado del proceso, no está de acuerdo y de pronto no quiere ceder o pone demasiada como responsabilidad sobre la madre con esa decisión que está ella teniendo para su parto. ¿Qué otras situaciones? Hay veces sí hemos atendido partos o he atendido partos en zonas muy alejadas donde hay, por ejemplo, hospitales varias horas de camino, pero pues esa decisión se toma porque hay salud física y porque hay una buena disposición de la pareja al proceso. Claro. Sí. Y donde hay un buen sustento también nutricional, ¿cierto? Para sostener todo el tiempo del parto, del posparto, ¿cierto? Donde hay como unas buenas bases de economía para tener una buena alimentación para ese tiempo, porque pues si no hay una alimentación estamos bien lejos, si no hay los nutrientes necesarios que necesita esa madre, pues tampoco, ¿cierto? Digamos que no son muchas como como las opciones por las cuales digamos que no atendemos un parto. Finalmente siempre hay como una conexión, ¿cierto? Siempre cuando llega una madre o una familia hay una conexión con esos seres donde vamos a empezar a tejer una relación y es una relación muy profunda porque es una relación íntima. También vamos a acompañar su proceso más sagrado de su vida, donde es un proceso íntimo de la pareja y nosotros vamos a estar ahí cuidando ese momento íntimo. Entonces también está ese momento de esa conexión y ese feeling que se crea con la madre sobre todo y también con el padre para acompañar el parto. Hay veces no se logra y entonces hay veces tampoco se concreta el proceso. Eso. Como que, pero lo más fundamental es como siempre el cuidado de la salud física es el primer factor por el cual uno dice no te puedo atender tu parto. Si algo no está y puede poner en peligro la vida de mamá y de bebé. Mari, ¿y tú qué opinas de los exámenes y los chequeos básicos que uno tiene en la clínica? Te lo pregunto porque yo lo hice con mi primer hijo, todos los chequeos, los exámenes de sangre, las ecografías, y tuve pues una situación no tan chévere en la clínica que los médicos, bueno, la doctora que me estaba atendiendo me decía que mi barriga era pequeña y que mi hijo probablemente era pequeño y que de pronto no estaba recibiendo el suficiente alimento, entonces que me tenía que ir a hacer otros exámenes de sangre. Entonces a mí me chuzaron infinitas veces. Pero sin embargo yo sentía dentro de mí que todo estaba bien, pero entonces se sembró como ese miedo. Y también recuerdo en otra ocasión fui a una ecografía y el médico me dijo, tú vives en Santa Elena,
Eso es un lugar frío. Cuando las mujeres, las madres sienten frío, por lo general los niños nacen pequeños. Entonces ya eran 2 doctores que me decían que mi bebé venía pequeño. Y hoy en día tengo un niño espectacular No, de rizos gigante. dorados, es gigante porque Amaru es un niño de la selva gigante, súper fuerte. Entonces yo sí quiero preguntarte qué tan importante es hacerse todos estos chequeos, porque digamos con esta segunda gestación yo no lo he visto necesario. He estado muy en contra de eso por todos los miedos innecesarios que me sembraron en el primero y todo lo que los chuzones que me hicieron en ayunas, haciendo filas. ¿Qué tan necesario es eso? Sí, es tremendo todo el montón de exámenes que envían, pero bueno, como, a ver, dentro de nuestra labor al habitar un entorno poco urbano, ¿cierto?, donde se atienden los partos, se atienden en la parte rural, igualmente en esa parte rural está el contexto de los hospitales o los centros de salud, y en el urbano, pues imagínate, con mayor cantidad. Entonces la partería que nosotros caminamos se pone y se va de una forma desde la interculturalidad. Entonces para nosotras pues sí es importante que haya como esa mediación o ese acompañamiento, ¿sí?, de la partera con la parte médica, ¿sí?, que por lo menos hayan 2 ecografías, ¿cierto? Que estén los exámenes de sangre también para prevenir, ¿cierto?, diferentes situaciones para el parto, ¿sí?, como todos sus hemogramas. También si la madre está en buena salud, pues uno no diría, pues pruebas de orina no necesita porque hay buena salud. Bueno, el tema con el estreptococo es como si de pronto hay un traslado al hospital, si es un parto que está planificado en casa, pero hay un traslado hospitalario, porque finalmente hay veces también pasa. ¿Por qué? Porque hay veces hay cansancio excesivo de la madre, hay partos estacionados donde se vuelve demasiado largo y la madre está cansada, por factores así, porque pues si decidimos atender un parto en casa es porque hay un entorno saludable para mamá y bebé, y revisamos siempre los signos vitales. Entonces digamos que si no está este examen, por lo menos en Colombia, se pasa por un protocolo larguísimo de una semana el bebé, estar separado de la madre para poderle sacar los resultados del cultivo, que dura una semana. Ya. Entonces digamos que lo del estreptococo, por eso, porque finalmente desde hace muy poco es un examen que realmente se requiere. Ya. Sí, no tiene ningún... Pues nosotros manejamos otras formas dentro de si es estreptococo positiva la madre. Entonces, digamos que el tema de lo que es la posición del bebé, nosotros como parteras tenemos las manos, el tacto ya bastante desarrollado para saber cómo está posicionado el bebé, si está cefálico, si está podálico, si está transverso, si está en anterior, si está en posterior, ¿cierto?, si está encajado. Entonces, digamos que por eso no se necesitaría la ecografía, se necesitaría más bien como para mirar cómo está la salud placentaria. Igual también la podemos escuchar, pero estos exámenes hay veces nos dan una seguridad mayor, ¿cierto?, de cómo está la placenta, de cómo está el líquido amniótico también del bebé, ¿cierto?, de cómo está el peso del bebé, para no recibir de pronto un bebé con bajo peso en la casa. A veces se ha hecho, sí, se ha hecho, pero muy pocas veces. Y bueno, ha salido todo bien. Pero en la medida en que más podamos proteger la vida, pues ese trabajo también como en conjunto, pues ayuda a que todo esté desde un lugar más sano para todos. Digamos que no estamos de acuerdo es con todo esto que tú mencionabas ahorita, con todos los temores, miedos, y ahora si la mamá dice que va a parir en la casa, también recibe muchos temores, como si el parto fuera una patología, fuera algo muy negativo, o como si la partera fuera una persona que no sabe, ¿cierto?, que no tiene el conocimiento, porque ellos son los que tienen el conocimiento, ¿cierto?, según ellos.
Entonces, digamos, ellos tienen un conocimiento muy valioso y nosotras también tenemos un conocimiento muy valioso. No hay que ir quién sabe más, quién sabe menos. Ellos sirven y tienen conocimiento para lo patológico, para lo que se sale por fuera de lo que es normal y natural, y nosotros estamos para acompañar la soberanía y la fisiología del cuerpo de la mujer, ¿sí? Entonces, dentro de eso mamífero, ¿cierto? Orgánico, dentro de eso salvaje que hace parte de nosotros, estamos para acompañar eso. Entonces, digamos que no estamos de acuerdo con eso y siempre vamos a hablar con la madre, con la familia y decir, pues hay que pedir una segunda opinión. Ya. No podemos quedarnos solo con esa visión que tiene ese médico. No, vamos a otro médico, vamos a otro centro y vamos a pedir otra segunda opinión. Y si es necesario tercera, también. Bueno, Mari, ¿qué consejo le darías a una mamá o futura mamá que está considerando tener un parto en casa, pero tiene como sus dudas? Bueno, ¿qué consejo le daría? Nosotros vamos a sacar con el diplomado un oráculo maravilloso, Bueno. donde hay muchas meditaciones para eso, para esa pregunta que tú haces. Pero primero, pues realmente hacer un momento de meditación. Sentarse en un lugar natural, o en el agua, en una cascada o en un río. Sentarse y realmente respirar y sentir cuál es tu deseo profundo, porque el de algunas mujeres está parir en el hospital y es súper bien. O sea, es súper bien, y también acompañamos ahí los procesos como dulas, no como parteras, pero sí como dulas. Pero realmente que se siente y que respire, que sienta ese deseo profundo que esa mujer tiene, o sea, o que ella tiene para parir a su bebé, donde lo desea realizar, que lo sienta realmente. Si es en la casa, pues vamos a caminar varios meses para que tú puedas fortalecer ese propósito, porque si realmente es tu deseo profundo, pues estamos aquí para apoyar, para acompañar ese deseo profundo, porque nosotras lo hemos hecho, ¿cierto? Yo me puse en el rol y en el papel en que yo deseo parir a mis hijos así, pues lo hice, ¿cierto? Reclamé ese deseo profundo y seguro miedos estaban más en los familiares que estaban alrededor que en mí, ¿cierto? Pero soy buena para acompañar y transitar también y hacer preguntas de dónde están esos miedos y por qué llegan. Porque muchas veces esos miedos pueden ser del linaje, ¿cierto? De mujeres de su linaje que tuvieron algunas complicaciones en sus partos, ¿sí? O pueden ser miedos por todas las historias que han llegado alrededor, que han hablado y contado de que duele mucho. Pero entonces ¿es miedo a qué? ¿Es miedo Mari, al la parto misma en casa? familia. Claro. O sea, es como apagar también esas voces, porque la misma familia es la que te da los mayores miedos. Total, tus tíos, total. tus tías, esas son las personas que están más ahí como diciéndote eso no está bien. Entonces, claro. Pero entonces, claro, ¿es miedo a qué? O sea, enfrentar a la familia para uno llevar su deseo profundo, o es miedo que tú tienes miedo a qué? ¿Te tienes miedo a morir? ¿Te tienes miedo, no sé, a una hemorragia? ¿Tienes miedo a qué? Y caminemos ese temor. A ver si de pronto más adelante vas entendiendo ese temor desde dónde viene y vamos encontrando la forma de fortalecer ese propósito, o si finalmente al final recorres este camino y dices, me siento mejor en un hospital, ¿me acompañas? Vamos al hospital, está súper bien. O sea, no estamos para convencer a nadie, pero sí estamos para acompañar la decisión de la mujer. Sí, ese encuentro de su deseo profundo, y estamos puestas en eso. Sí, a dedicar tiempo, a dedicar diferentes formas para que a través de preguntas logremos puntualizar y focalizar, ¿cierto? Y localizar ese miedo de dónde viene, si es tuyo o es de quién. Sí. Bueno, ya vamos entonces finalizando, Mari. Yo pues realmente tuve la iniciativa de hacer este video porque tengo muchas personas conocidas, tengo muchas amigas que me dicen, Cami, yo quisiera iniciar un proceso como el que tú tuviste de parto. Y yo le digo, pues es una conversación bien larga y profunda. Entonces, al ser tantas personas, tantas amigas, tantas amadas que me preguntaban todo el tiempo acerca de mi proceso, yo dije, bueno, hagamos un video, aprovechemos este lugar precioso. en el orto botánico de Padua, en Italia, que
Este lugar es muy hermoso y María, agradecerte. Te agradezco por estar acá conmigo, por aceptar también mi segunda gestación. Te quiero muchísimo, te honro. Ay, Cami. Y gracias por compartirnos toda esta información tan hermosa. Ay, muchas gracias, Cami, por este momento tan especial y por esta oportunidad de estar en este lugar y en esta tierra maravillosa donde me ha traído este bebé precioso y esta familia. Y muy agradecida también por sacarnos el tiempo y poder compartir también un poco del camino sagrado de la partería en el acompañamiento a nuestros hijos y a la llegada de la semilla de la nueva humanidad. Bueno, como dicen por acá, buonasera. Eso, Hasta buonasera. luego. Chao, chao. Chao, chao.